en tanto a los temas que hemos desglosado conforme ha arrancado el año desde el ámbito económico, pues ya ve que hemos hablado acerca del tema de la inflación. Estuvimos tratando el tema de los contenedores, el tema de la frontera de Canadá con México y pues tratar de entender qué es lo que realmente sucede y cuáles son las expectativas para este 2022. Hoy trataremos un poquito más a fondo el tema del empleo en México. Hay recuperación, pero además cómo se da en cada estado, y para ello le agradezco enormemente a Carlos Ramírez, consultor, experto en asuntos de economía y riesgo político, colaborador del financiero Bloomberg, fue integrante del Consejo de Estabilidad Financiera de México, nos tome la llamada. Además fue presidente de la CONSAR, es conferencista, usted seguramente lo ubica. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenos días. David, muy buenos días, un gusto saludarlos a todos. Oye, ¿cómo entender lo que está sucediendo con el tema del empleo en nuestro país? De repente las cifras tienen saltimbanquis muy interesantes y en algunos puntos se podría hablar entonces pues de recuperación, digo, a reserva de que, como bien ya lo has explicado en otras ocasiones en tus entregas, estos temas además tienen particularidades en cada entidad del país. En efecto, pues lo que está ocurriendo con el empleo en México es, interesante desde las distintas ópticas. Por un lado, si nos atenemos a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que mide el empleo formal en el país, llevamos, vamos a llamarle, unos 6 meses teniendo un ritmo de creación de empleos formales bastante bueno. Es decir, hay una buena noticia, se está creando más empleo formal y esto ocurre al mismo tiempo que nuestra economía pues se ha estancado, particularmente el segundo semestre del 2021. A pesar de ello, el empleo formal ha avanzado. ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Pues mira, muy probablemente la famosa ley del outsourcing que entró en vigor formalmente ya de manera definitiva en agosto del año pasado, ha motivado a que muchas empresas, pues sí, en efecto, estén dando de alta a sus trabajadores al Seguro Social, que era parte del objetivo de la reforma, y eso explicaría, digamos, este ritmo mayor a lo normal de creación de empleos formales. Dicho lo anterior, no se puede cantar victoria porque el empleo formal en México solo representa, 4 de cada 10 empleos en el país. 6 de 10 no están afiliados al Seguro Social. Son empleos ya sea en el mundo, independiente, no afiliado, o incluso en la misma informalidad. Y ahí la historia es distinta. Lo que hemos visto es un lento proceso de recuperación post-pandemia. Hemos visto realmente afectaciones en el sector, sobre todo servicios. Muchas empresas seguramente han reducido sus contrataciones a la luz no solo de la lenta recuperación económica, sino también incluso de la propia ley del outsourcing, que ha hecho más caro formalizar a los trabajadores. Entonces, en resumen, nada más para cerrar este comentario, te diría, tenemos en este momento una situación mixta en materia de empleo en el país. Tenemos un sector formal de creación de empleos que está teniendo un ritmo ligeramente por arriba de lo normal. Pero si nos vamos a todo el espectro del empleo en el país, que incluye a independientes, todo el sector informal, la historia es un poco más difícil y de una manera retrata esta lenta recuperación económica que está teniendo México después de las afectaciones post pandemia. Y bueno, ahí también tal vez entraría en juego, para poder entenderlo más, el asunto de que sí o no estamos en recesión técnica, pero Carlos, antes de ir a lo que sucede en cada entidad y las particularidades de los extremos, ¿no? Porque si vamos a Baja California y a la Ciudad de México, híjole, la cosa está pero bien complicada. Pero antes de ir a ello, si seguimos viendo la fotografía amplia del país, pero te pregunto sobre el asunto salarial, ¿en qué punto estamos? Porque también de repente se habla de que, bueno, ya se subió el salario mínimo en México, hubo otro aumento para arrancar el 2022 y con especial énfasis para zonas como la nuestra, la fronteriza,
pero yo no dejo de escuchar que esa situación de los salarios bajos sigue siendo algo de lo que los trabajadores se siguen manifestando. Es decir, tal vez también como en este caso hay cosas que debemos aquilatar, que a lo mejor se ha habido mejoras, pero ¿cuál es la realidad de la media en nuestro país cuando hablamos de los niveles salariales? Sí, llevamos algunos años con los salarios, otra vez, aquí no hay un solo salario, digamos, general para todos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el salario mínimo ha venido creciendo, como es conocido, ya lleva 5 años consecutivos con subidas importantes, y en particular los últimos 3 años, que son los años de esta administración, digamos, se le ha dado un impulso significativo al salario mínimo. Este 2022, pues más del 20% subió el salario mínimo. Ahora, el salario mínimo, pues, vamos a ponerlo así, lo ganan un segmento relativamente pequeño de trabajadores. En realidad, el universo más importante de los salarios del país, pues se miden a través del salario medio que se paga, ya sea en el sector formal, o hay otros indicadores de salarios, digamos, que también retratan un poco la condición salarial del país. ¿Y qué estamos viendo ahí? Hemos visto un crecimiento de los salarios importante durante estos 3 años, pero la inflación este año en particular, estos últimos 12 meses, se está comiendo el beneficio del incremento, de los incrementos salariales. Entonces, otra vez, es claroscuros. Tenemos, sí, un crecimiento salarial relativamente bueno de los últimos 3 años, aunque eso no quiere decir que digamos, estemos en jauja, ni mucho menos. Simplemente que ha crecido el salario medio pues a niveles de 5% los últimos 3 años, que no es malo, 5% al año, pero en el último año, los últimos 12 meses, la inflación se está comiendo los beneficios del incremento salarial, sobre todo en términos reales. Entonces, en fin, ya lo estamos viendo en los indicadores donde se ha estancado el salario real como resultado de ello. Ese es el panorama en este momento, y pues sí, hay, aún con el incremento del salario mínimo, no estamos viendo, digamos, que ese beneficio le llegue a todos los niveles salariales. Sí, y de aquí se desprenden una serie de situaciones que en algún momento sería interesante desglosar, ¿no? No, Carlos, desde esa sensación de que sí me subieron el salario, pero de todos modos siento que no me alcanza para más. ¿Cómo es que eso está pasando? Pues aquí viene una explicación. O el asunto de algunos profesionistas recién egresados que dicen, pues más que ejercer mi profesión, me sale más cómodo irme de operador de call center por justamente estos márgenes salariales. Y de ahí para el real. Ahora sí, Carlos, si nos permites, vamos a lo que está sucediendo en los estados ya de manera diferenciada, porque parece ser que en este tema del empleo formal, hay que decirlo, empleo formal en México, la situación de la Ciudad de México es gravísima, y aunque, como decías, tampoco podemos decir que es todo miel sobre hojuelas, pero por lo menos en Baja California me parece que estamos menos peor, pongámoslo así. Así es, en efecto. Si tomamos como referencia el mes de noviembre del 2018, que para efectos prácticos es el inicio, el 1 de diciembre, el inicio de esta administración federal del presidente López Obrador, y vemos el comportamiento del empleo formal en las 32 entidades, tenemos, por un lado, que el estado que más empleos formales ha creado es en efecto Baja California. Y esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con pues la dinámica exportadora que ha tenido el país y que sigue teniendo afortunadamente, que le ha dado un impulso muy significativo a los estados fronterizos y en particular al estado de Baja California. Entonces la noticia ahí es que es el número 1 en creación de empleos durante los últimos 3 años y cachito que llevamos de la administración federal. Mientras que por otro lado, en la Ciudad de México, el peor estado en términos de generación de empleos, incluso pérdida, casi 200,000 empleos, es la Ciudad de México. Y ahí conviven una serie de dinámicas que explican esta situación. Por supuesto, la pandemia, la afectación de la pandemia, pues le pegó a todos los estados, pero a la Ciudad de México le ha pegado incluso más. Mucho porque es una economía de servicios,
mucho porque también algunas decisiones del gobierno de la ciudad acá en la Ciudad de México afectaron de alguna manera la creación de empleos, y los efectos derivados de la pandemia han sido más fuertes aquí en la Ciudad de México. Entonces, tenemos dinámicas muy distintas dependiendo de en qué estado se encuentre uno. Vámonos al sur, tenemos Quintana Roo muy afectado por el tema del turismo, y por otro lado tenemos a Tabasco, que ha sobresalido principalmente por lo que ha ocurrido ahí en términos de la nueva refinería. Entonces, son historias cada una distinta. Afortunadamente en el norte del país el sector exportador está dando fortaleza a la creación de empleos. Creo que es una expectativa razonable suponer que se va a mantener así en tanto la economía norteamericana siga teniendo un buen desempeño, que es la expectativa que se tiene en este momento. O sea, digo, creo que lo iba entendiendo conforme lo ibas explicando, Carlos, pero digamos, este crecimiento que tenemos en Baja California va más de la mano de la iniciativa privada, las labores que se hacen en el sector, por ejemplo, maquilador, entre otros, la relación binacional, pero no tanto por las políticas públicas de nuestro país. Me parece que es correcta esa apreciación. Es un componente externo lo que está empujando esa creación de empleos, no son necesariamente políticas domésticas. De hecho, te diría, si se combinara el motor externo con políticas domésticas que incentivaran una mayor inversión privada, pues la creación de empleo sería mucho mayor. No perder de vista que esta creación de empleos de la que estamos hablando parte de la base de que, digamos, sigue siendo muy insuficiente esa creación de empleos frente a las necesidades que tiene el país. En todo el sexenio se han creado poco más de 400,000 empleos en términos brutos, pero llevamos 3 años y cacho. En este momento el país debió haber generado 2,5 millones de empleos. Traemos un déficit cercano a 2 millones de empleos que no se han creado. Sí, parte por la pandemia, pero también parte por el clima, de alguna manera, poco propicio para la inversión privada, que desafortunadamente hemos visto, digamos, en estos últimos años, y creo que mucho tiene que ver con acciones que ha emprendido el gobierno federal. Muy bien. Carlos, te quiero agradecer enormemente este tiempo. Fue un placer poder platicar contigo, aprender más de estos temas, ponerlo en su correcta perspectiva, y espero que muy pronto tengamos la oportunidad de volver a platicar. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado. A sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Es Carlos Ramírez, consultor experto en asuntos de economía, también en riesgo político, colaborador del financiero Bloomberg. Fue integrante del Consejo de Estabilidad Financiera de México, expresidente de la CONSAR, conferencista. Y si usted decía, yo he escuchado esa voz alguna vez de Carlos Ramírez, ahora me entiende con quién estábamos platicando. Sin duda, interesantísimo, pero sobre todo importante entender lo que está sucediendo en nuestro país en materia de generación de empleo y esta desigualdad a nivel estatal, junto con las razones que hay alrededor de ello, además de la gran fotografía de lo que sucede a nivel general en nuestro país. Ya son